diputada presidenta, compañeras, compañeros, diputados, público que nos acompaña, quienes nos siguen a través de las redes sociales, muy buen día tengan, medios de comunicación, muy buen día tengan todas y todos ustedes. La iniciativa que presento el día de hoy tiene por objetivo adicionar diversas fracciones a los artículos 16, 41, 30, 50, 60, 79 y 551 del Código Territorial para el Estado de Guanajuato y los municipios, con la finalidad de cerrar otro espacio de corrupción en nuestro Estado. ¿Y de qué trata esta iniciativa? Los desarrollos urbano y rural se deben de entender como los procesos por los cuales la autoridad planea la distribución de los asentamientos humanos, permitiendo una interacción equilibrada entre los sectores económicos, sociales y ecológicos. En este sentido, las disposiciones del Código Territorial para el Estado de Guanajuato y sus municipios tienen por objeto establecer las normas, principios y bases para el ordenamiento sustentable del territorio, con respeto a los derechos humanos, la conservación de los espacios naturales, la determinación de las provisiones, reservas, usos y destinos de las áreas y destinos y predios que regulan la propiedad en los centros de población, entre otras. Es fácil darnos cuenta que todas estas acciones no son solo deseables, sino necesarias para poder lograr un desarrollo justo, igualitario, equitativo y sustentable en el Estado. Sin embargo, a pesar de estas acciones y atributos contenidos en la ley, el tema del desarrollo urbano ha sido un botín más en el Estado de Guanajuato. ¿Por qué lo decimos? En el Estado existe un gran contraste entre las zonas habitacionales residenciales, las de los ricos, y las comunidades donde habitan las personas con muy bajos recursos económicos, en pobreza extrema, donde en muchas ocasiones no cuentan ni con los servicios mínimos básicos de vivienda. Según el Coneval, en su informe de pobreza y evaluación 2020, en Guanajuato hay cerca de 100,000 personas que habitan con piso de tierra, cerca de 450,000 personas que viven en condiciones de hacinamiento. El estudio también refleja que 712,600 personas no tienen acceso a los servicios básicos de vivienda, persistiendo la desigualdad que afecta a poblaciones y comunidades de bajos niveles de ingresos. Y entonces debemos ser claros. En realidad, el crecimiento de la marcha urbana en las principales ciudades de nuestro estado ha respondido más a intereses económicos que a la obligación del gobierno de acercar mejores viviendas y servicios a los guanajuatenses que se levantan todos los días, como que dicen los guanajuatenses, pues de a pie. El contraste lo encontramos con la desmedida urbanización en las periferias de las ciudades principales, en las que continuamente se construyen conjuntos residenciales y departamentos que en cuestión de meses aparecen en lugares donde antes eran zonas de siembra, situación que sin duda alguna carece de toda lógica si hablamos de desarrollo urbano ordenado. Además, vale la pena mencionar que la planeación del desarrollo territorial urbano tiene por sí misma sus propios problemas, como son asentamientos irregulares, asentamientos en zonas de alto riesgo, por la presencia de fenómenos naturales, la falta de provisión de servicios públicos, falta de transporte, cómo se trasladan estas personas, a veces tienen que caminar kilómetros y kilómetros para agarrar un camión, la inseguridad que priva y el encarecimiento ficticio de los terrenos y de las viviendas. Todos estos problemas son principalmente consecuencia de actos de corrupción, son resultado de la corrupción, pues resulta técnicamente sencillo para los servidores públicos autorizar los cambios de uso de suelo de zonas agrícolas o habitacionales o comerciales, inclusive cambiar las restricciones de aquellas zonas en las que no debería permitirse construir por su cercanía con ríos, barrancas o cerros, provocando severas afectaciones al patrimonio de las familias, principalmente las más pobres, que no tienen acceso a una vivienda digna o una buena vivienda. Quiero dejar claro que la naturaleza de los cambios al uso de suelo responde a la necesidad
de urbanización de nuevas áreas, al crecimiento de las ciudades y al aumento de la población con su consecuente demanda de acceso a viviendas y servicios de calidad. Pero este sentido ha sido ampliamente desvirtuado por los intereses personales de algunos servidores públicos que, sin atender los criterios técnicos mínimos que regulan el proceso de uso de suelo, autorizan modificaciones que inciden directamente en el sobreprecio de los bienes. Se trata entonces de operaciones presuntamente fraudulentas que provocan alteraciones en el mercado para recibir beneficios económicos directos, lana directa de empresarios a servidores públicos para cambiar los usos de suelo. A esto nos estamos refiriendo. Déjenme darles un ejemplo. Una constructora compra un terreno con uso de suelo agrícola y solicita su cambio a uso de suelo habitacional, aun cuando en el programa estatal o municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial se establecen que ese terreno no cuenta con los servicios básicos, medios de transporte ni vialidades que se requieren para otorgar ese cambio de uso de suelo habitacional. Entonces se les da permiso, se inicia la construcción de un nuevo fraccionamiento de residencias de lujo y es claro que dicha operación no se encuentra prohibida. Sin embargo, sí representa un abuso a los alcances del contenido del Código Territorial, porque al terminar dicho fraccionamiento, el valor del terreno se habrá duplicado o triplicado o cuadruplicado y la inversión que se requiere para que en esa nueva zona lleguen los servicios básicos será prácticamente absorbida por las autoridades del ayuntamiento, del gobierno municipal. Ellos les van a poner agua potable, les van a poner alcantarillado, drenaje, todos los servicios, alumbrado público, harán que los camiones pasen por ahí. Entonces queda un margen amplísimo de utilidad para los desarrolladores inmobiliarios. Y de aquí, pues luego se dice que llevan tajada los servidores públicos que autorizaron este cambio de uso de suelo. Otro ejemplo de estas prácticas fraudulentas son los múltiples casos dados a conocer a través de los medios de comunicación a nivel nacional. En muchas ocasiones ha alcanzado escándalos nacionales en los que se informa que los servidores públicos se vuelven propietarios de predios, de terrenos, de casas grandes, proporciones enormes, en zonas de lujo o exclusivas con el mercado, exclusivas, pero pagando precios infinitamente inferiores y baratos que los que pagaría cualquier ciudadano normal y a los que corresponden en el mercado. Precios muy bajitos para algunos. Se trata también de modificaciones al uso de suelo que permiten que el vendedor y el comprador pacten precios menores, mucho menores a los que corresponden con el tipo de uso de suelo. Ya los van a sacar. Un ejemplo tangible lo tuvimos en septiembre del año pasado, cuando el alcalde Alejandro Navarro informó que la construcción que se pretendía hacer del Hotel Quinta Real invadía una zona ecológica. Sin embargo, con la finalidad de atraer inversiones, supuestamente, el gobierno bajó bajó completamente todas las facilidades para que fueran posibles todos los costos y dar las facilidades para llevar a cabo el cambio de uso de suelo y que se pudiera realizar dicha construcción, que de acuerdo con sus declaraciones, pues proyectaba una inversión y la generación de más o menos 150 empleos. Este caso es otra muestra clara de cómo las propuestas e incluso las modificaciones de uso de suelo se hacen atendiendo a criterios económicos, sobre todo aquellos que pueden dejar bastantes recursos económicos a tales o cuales presidentes municipales. En este sentido es que proponemos que las modificaciones que se dan a los usos de suelos deban atender también criterios relacionados con la especulación comercial y el valor de los terrenos, pues actualmente en estos momentos resulta muy sencillo que cualquier gobierno municipal
modifique su plan de ordenamiento y los usos de suelo que en él se contemplan con el fin de favorecer a tales o cuales proyectos de tales o cuales empresarios, sin que dichos procedimientos se realicen de manera transparente ni de cara tampoco a la ciudadanía. Desafortunadamente, los funcionarios corruptos tienen una gran facilidad para encontrar oportunidades de hacerse ricos de la noche a la mañana, de sacar provecho a sus atribuciones como autoridades y pues este tipo de casos no es la excepción. El modus operandi se lleva a cabo en complicidad con empresas desarrolladoras de bienes inmuebles, quienes, como ya lo he explicado en un principio, se hacen de la propiedad de extensiones de terreno con uso de suelo agrícola, los cuales por sus características tienen un precio muy bajo y posteriormente cambian el uso de suelo a uso de suelo comercial o habitacional o mixto y por consiguiente el valor de dichos terrenos pues incrementa, en ocasiones a niveles sumamente muy superiores a lo que originalmente tenían estos terrenos. El problema que se plantea resolver con esta iniciativa no es propiamente por la creación de viviendas, no estamos en contra de la creación de las viviendas de ninguna manera, sino en contra de la corrupción que enmarcan estas conductas que además de generar beneficios indebidos para servidores públicos y para ciertos empresarios, provocan un desmedido y no planeado crecimiento de la mancha urbana en nuestras ciudades, lo cual se traduce en los congestionamientos vehiculares, inundaciones, falta de servicios básicos e incluso en el cada vez más elevado costo de la vivienda en el Estado. La laguna legal de la que las autoridades municipales y estatales se valen para realizar cambios de uso de suelo a discreción en lotes o zonas en específico es la falta de requisitos que justifiquen dichos cambios de uso de suelo y más aún el propio respeto a los programas estatales, regionales y municipales que ellos mismos redactan al inicio de sus mandatos, siempre con una visión de sustentabilidad, sostenibilidad y acceso universal a los servicios básicos, pero que son pasados por alto al momento que pues ven un beneficio económico al cambiar el uso de suelo para que una desarrolladora inmobiliaria decida construir y obviamente los servidores públicos pues llevan ahí una tajada interesante. Compañeras y compañeros diputados, es necesario que quienes integramos esta legislatura nos enfoquemos en perfeccionar nuestro marco jurídico para cerrar estos espacios de opacidad, de corrupción que aún existen y que tanto afectan a la economía del Estado y a los bolsillos de los ciudadanos, porque siempre los pobres son los más perjudicados. Es necesario que legislemos en favor de quienes más lo necesitan y no en favor de una pequeña cúpula de empresarios o de funcionarios que muchos se han enriquecido a costa del erario público. Las modificaciones que hoy propongo dan un paso más en esa dirección y por ello, desde la bancada de Morena, les volvemos a decir y reiteramos que por el bien de Guanajuato, primero los pobres. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.